en la parte alta de la llamada Huaca Larga había también un templo. Ese templo registra huellas de haber sido usado por los seres humanos a lo largo de varias sociedades. Empezaron a edificarlo los Lambayeque, continuó bajo el dominio de los Chimú y asimismo seguía operativo durante la época de los Incas. Lo que tiene al frente el televidente es la reconstrucción hecha en la época Chimú del antiguo templo de los Lambayeque. Esos cuadrados que tiene usted ante la vista eran típicos de la ornamentación de los chimúes. Aquí estamos en la parte inca de ese templo que queda en la cima de la Huaca Larga, de la llamada Huaca Larga. La parte inca se ubica en el tope de la huaca llamada Larga, y esta parte inca corresponde al mismo templo que hemos ya presentado, ese templo que tiene una larga ocupación, primero Lambayeque y después Chimú. Esta parte inca es muy característica, en primer lugar, porque el televidente tiene al frente dos clásicas hornacinas. Esas hornacinas eran donde los incas colocaban a sus ídolos, a sus dioses mayores. Y la nota curiosa de esta sección es que los arqueólogos han encontrado unos entierros muy importantes, al pie precisamente de las hornacinas. En ese entierro está colocado el señor Inca, el gobernador inca de la época que llegaron los españoles. Es el último de los gobernadores incas y es un personaje principal. Se trata de un guerrero. Ese guerrero está claramente identificado como un gran señor inca porque porta la borla imperial, una borla roja que colgaba a un lado, que indicaba que quien la vestía era uno de los personajes principales del Tahuantinsuyo. Pues bien, el guerrero inca, porque se trata de un guerrero acompañado por todo su atuendo militar, estaba también acompañado en el viaje a la otra vida por dos jóvenes que se encuentran enterrados junto a él y que seguramente lo cuidaban y lo guiaban en el viaje al más allá. Aquí estamos en la espalda de donde está enterrado el señor Inca. Ese señor Inca, el gobernador Inca, era un hombre relativamente joven. Según los estudios que han realizado los arqueólogos, reinó en 1530, a la época de la llegada de los españoles, y solamente tenía poco más de 30 años cuando falleció. Acompañado por dos jóvenes, como lo hemos visto, aquí a la espalda se halla también otra hornacina inca, y al pie de esta segunda hornacina inca se hallan 19 jóvenes. Ellas eran mujeres muy jóvenes, de 15 a 20 años de edad, hilanderas, tejedoras, que fueron enterradas junto con el señor para acompañarlo también en su viaje al más allá. Ellas tenían que ir preparándole la ropa en el largo viaje a encontrarse con los muertos. Pero la idea a retener también es que cada entierro de un gran señor era un gran cataclismo. Si se trataba de un inca, era un cataclismo entero del Tahuantinsuyo. Pero incluso cuando fallecía un señor local, pues no solamente había una ceremonia espléndida, sino que también había muchos sacrificios humanos, de gente que tenía que morir para ser enterrada junta con el señor y acompañarlo, cumpliendo diversas funciones en ese encuentro con los muertos. Huaca Larga, por ejemplo, como el nombre lo indica, es una enorme plataforma piramidal que tiene 400 metros de largo, ¿no? Y es una plataforma muy elevada sobre la cual se constituye una suerte de ciudadela similares a las de Chanchán, ¿no? O sea, un complejo político administrativo que tiene todas las características de depósitos, audiencias, plazas de recepción y habitaciones y ambientes residenciales, ¿no? En Huaca Larga, en Tucumé. Y allí creo que una de las evidencias más interesantes que rescata el proyecto que dirigió Alfredo Narváez en Tucumé es el hecho de haber documentado una presencia inca muy importante en Huaca Larga, ¿no? O sea, arquitectónicamente y urbanísticamente Tucumé es totalmente lambayecano. Sin embargo, la característica de la presencia inca está totalmente documentada, ¿no?
Aquí estamos frente a los restos muy deteriorados de una pintura mural, de un lugar muy especial, porque se trata del ave símbolo de esta cultura. La pintura mural que tenemos al frente corresponde a la época de los chimús. Pero el ave en picada, probablemente un ave marina en picada al mar a capturar un pez, el ave en picada es el símbolo principal, gráficamente hablando, de esta civilización. Aquí estamos en la parte alta de Huaca Larga, un muy impresionante monumento arqueológico íntegramente construido en barro, construido con adobes muy particulares que veremos a continuación. Huaca Larga era la sede del poder político y administrativo de la época de los Lambayeque. Desde aquí se gobernaba. Es decir, si en la llamada Huaca número 1 vivía el señor local, aquí, en la llamada Huaca Larga, quedaba el poder político. Desde aquí se administraba la región. Es en la cima de Huaca Larga donde está ese templo muy antiguo que tuvo larga continuidad, que se inició con los Lambayeque, que continuó bajo los chimús y permaneció bajo la ocupación inca. La Huaca Larga fue entonces uno de los centros principales de la ciudad. Se trata, como dije, de un monumento muy impresionante por su aspecto. Son casi 700 metros de longitud, está adosada a la parte norte del Cerro La Raya. Y si son 700 metros de largo, tiene casi 250 metros de ancho por 30 de altitud, haciendo pues uno de los monumentos de barro más grandes del Nuevo Mundo. Aquí puede verse un color rojizo. Ese no es un simple color, es más bien la huella de un incendio, porque estos templos fueron abandonados intencionalmente y las sociedades antes de irse los quemaron. Los seres humanos quemaron sus templos antes de abandonarlos definitivamente. Era la época de la llegada de los españoles, cuando el señor Inca, que hemos visto enterrado aquí, también en este templo, cuando el señor Inca murió y fue enterrado, poco después fue quemado el conjunto del templo y abandonado. Cuando el célebre cronista español Pedro Cieza de León recorrió el antiguo territorio del Tahuantinsuyo, solo 15 años después de la caída de los incas, encontró que la mayor parte de las grandes ciudades precolombinas estaban abandonadas. Él, de hecho, describe a Tucumé en ruinas. Y solo 15 años atrás había sido el centro del dominio político de la región y por más de 400 o 500 años desde el comienzo de la era de los Lambayeque. Así pues, entonces lo que tenemos es uno de los grandes misterios de la antigüedad. ¿Por qué las ciudades precolombinas fueron abandonadas poco después que los españoles derrumbaran al Tahuantinsuyo? La respuesta es compleja, pero entre otras pistas, el eje del argumento consiste en que eran ciudades del Estado, eran ciudades para cobrar desde ellas el tributo a las poblaciones, a las comunidades campesinas que habitaban el entorno rural de estas ciudades. De tal modo que, derrumbado el Estado, derrumbado el poder coercitivo que cobraba el tributo, los campesinos recuperaron su autonomía lo antes que pudieron y para ello, antes de abandonar definitivamente las ciudades, las quemaron intencionalmente, como aquí quedan las huellas.